Un avión se dirige hacia el norte a una velocidad de 750 km por hora. Pero sopla un viento del noroeste a 60 km por hora. ¿Cuántos grados de rumbo volará el avión? ¿Y cuál es la velocidad del avión con respecto al suelo? En este video, mostraremos cómo usar la trigonometría, más específicamente, los pecados de la ley y los cosenos de la ley para resolver este problema. Hay otro video que resuelve este problema exacto usando la forma componente de los vectores. Para comenzar, debido a que el avión se dirige hacia el norte a una velocidad de 750 km por hora. Podemos representar esto usando este vector azul. Entonces, si llamamos a este vector azul P, observe cómo apunta hacia el norte. Y debido a que la velocidad del aire es de 750 km por hora, la magnitud del vector P es igual a 750. Luego, el viento sopla del noroeste a 60 km por hora. Entonces, si el viento sopla desde el noroeste, en realidad está soplando en la dirección sureste, o en esta dirección aquí. Para representar el viento, podemos usar este vector rojo aquí con un punto inicial en el origen. Observe cómo apunta en la dirección del sureste. Y debido a que sopla 60 km por hora, si llamamos a este vector W, podemos decir que la magnitud del vector W es igual a 60. Ahora, para responder las dos preguntas, queremos encontrar la suma de estos dos vectores o el vector resultante. Para agregar los vectores P y W geométricamente, colocamos el punto inicial del vector W en el punto terminal del vector P, como vemos aquí en rojo. Entonces, este vector rojo sigue siendo el vector W, por lo que tiene una magnitud de 60. El vector resultante sería este vector verde aquí con el punto inicial del vector P, y el punto terminal en el punto terminal del vector W. Entonces llamemos a esto el vector resultante. Tenga en cuenta que cuando hacemos esto, formamos un triángulo y el número de grados que el avión estaría fuera de curso sería este ángulo aquí, que llamaremos ángulo alfa, en el triángulo. Y la velocidad del avión con respecto al suelo sería la longitud de este vector verde, o la magnitud del vector R si queremos encontrar la magnitud del vector R y la medida del ángulo alfa. Pero antes de hacer esto, hay una información clave más. Analizando el triángulo, porque el vector W está soplando en dirección sureste. Forma un ángulo de 45 grados con su eje vertical, o vector P. Entonces, este ángulo aquí mide 45 grados. Esto es importante porque ahora podemos determinar la magnitud del vector R usando los cosenos de la ley. Y deberíamos reconocer esto porque note cómo conocemos este ángulo aquí. Y también sabemos la longitud de los dos lados que forman este ángulo conocido. Entonces, aplicando la ley cosenos, recuerde, el lado A sería el ángulo opuesto a, y los lados B y C forman A, el ángulo conocido. Entonces, aplicando la ley cosenos, primero encontraremos la magnitud del vector R, lo que nos daría la velocidad del avión en relación con el suelo. Entonces, la magnitud del vector R al cuadrado es igual a 60 al cuadrado más 750 al cuadrado menos 2 veces 60 veces 750 veces el coseno de 45 grados. Minus 2 times 60 times 750 times cosine of 45 degrees. Y ahora veremos la calculadora. Primero queremos verificar que estamos en modo de grado, así que presione la tecla de modo. Observe cómo estamos en modo de grado. Regrese a la pantalla de inicio. Y entraremos 60 al cuadrado más 750 al cuadrado menos 2 veces 60 veces 750 veces coseno 45. Grados entrar. Entonces esto nos da la magnitud del vector R al cuadrado. Entonces tenemos la magnitud del vector R al cuadrado igual a 502.460.3897. Sabemos que la magnitud es positiva,
por lo que tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación para determinar la magnitud del vector r, que nuevamente nos da la velocidad del plano relativo al suelo. Recuerde, sacar la raíz cuadrada de un número es lo mismo que elevarlo a la potencia 1 o 2. Volviendo a la calculadora, si solo presiono la tecla de exponente aquí, el quilate elevará la respuesta anterior a cualquier exponente que ingrese. Entonces ingresaré un exponente de 1 o 2, ingrese. Observe cómo esto es equivalente a sacar la raíz cuadrada de 502.460.3897. Entonces la magnitud es aproximadamente 708.8444. Lo que significa que la velocidad del avión con respecto al suelo es de aproximadamente 708.8444 km por hora. Y observe cómo esto es más lento que la velocidad del avión en aire quieto porque observe cómo el viento está desacelerando el avión. Esta es en realidad la segunda pregunta. Ahora responderemos a la primera pregunta, ¿cuántos grados de rumbo volaría el avión? Sigamos adelante y etiquetemos esto como 708.8444. Ahora para encontrar el ángulo alfa, porque ahora tenemos un ángulo conocido y la longitud del lado opuesto, podemos usar los senos de la ley para determinar el alfa. Aplicando los senos de la ley, el lado del ángulo alfa dividido por la longitud del lado opuesto o signo alfa, dividido por 60 debe ser igual al signo de 45 grados dividido por la longitud. Del lado opuesto, que ahora sabemos es 708.8444. Así que ahora haremos una multiplicación cruzada. Resolveremos el signo alfa y luego determinaremos el alfa. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, el signo alfa multiplicado por 708.8444 debe ser igual a 60 veces el signo 45. Entonces, nuevamente, 708.8444 signo alfa debe ser igual a 60 veces signo 45 grados dividir ambos lados por 708.8444. Simplificando, obtenemos el signo alfa igual a este cociente aquí, así que para resolver esto para alfa, tomaríamos el signo inverso o el signo de arco de ambos lados de la ecuación. Lo que nos daría alfa igual signo inverso o signo de arco nuevamente de este cociente. Y ahora volveremos a la calculadora una vez más. Presionaremos el segundo signo y luego tenemos 60 signos de 45 grados divididos por 708.8444. Entonces alfa es aproximadamente 3.4314 grados. ¿Cuál es este ángulo aquí en nuestro triángulo? ¿Cuántos grados el avión estaría fuera de curso? O podríamos decir que el avión terminaría hacia arriba 3.4314 grados al este del norte debido. Entonces el avión estará 3.4314 grados fuera de curso, o de nuevo, podríamos decir que estaría a 3.4314 grados al este del norte. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 10B 7389 C030